Escrituras en el libro de los Salmos y vayamos al Salmo 119. Juntamente leeremos del 97, versículo 97 al 104. Empezamos varones, continúan mujeres y de esa manera del 97 al 104 nos unimos en ese último versículo. Dice así la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Más que todas mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Todos unidos, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Inclinen sus rostros y oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde que permite, Señor, clamar a tu nombre en adoración y alabanza, reconociéndote, Padre, que tú eres sobre todas las cosas, Padre, y venimos delante de ti en esta tarde, Señor, sin duda para glorificarte y sin duda en este momento, este tiempo para recibir ese alimento espiritual que tú tienes para con nosotros, tu palabra, porque tus testimonios son nuestra meditación. Esa palabra que viene de lo alto a nuestras vidas, Padre, yo te ruego que abras el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que están detrás de pantalla, Señor, para que seas tú disponiendo ese corazón a recibirla. Sin duda para muchos será como esa espada de dos filos que entra, Padre, y escudriña esos corazones, esos pensamientos, Padre. Sin duda para otros será como esa miel que al probarla será dulce y quizá amarga el paladar. Solo tú sabes, Padre. Lo que sí sabemos es que tú conoces todas las cosas, conoces nuestra mente, conoces nuestro corazón, sabes de qué necesitamos, Padre, y por eso, Padre, delante de ti ponemos esta petición. Sé tú, Padre, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, dirigiendo esos pasos que han de seguir el camino para llegar a tu presencia. Ruego por ello, Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo poniéndolo sobre nuestro pastor Armando, para que por medio de él, ese vaso de honra que será usado, Padre, para tu gloria, sea, Señor, lleno de tu Santo Espíritu para recibir tu santa palabra como es digno de merecerse, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Espero que, sobre todo los que están allá atrás, puedan escuchar, porque hasta acá escuchamos la música guapachosa, cosquillante, que está allá afuera. Pero que puedan escuchar y podamos atender lo que el Señor en su palabra tiene para nosotros. Decía el salmista, y hace un momento acabamos de leerlo, ¿verdad? En el Salmo 119, sobre todo en el versículo número 103, él dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y mis amados hermanos, en este mes de agosto, en el pueblo de Dios, en la iglesia cristiana, se le dedica durante este mes, o se conmemora y se le da gracias a Dios, precisamente por la Biblia, por su palabra, por poder tener la palabra de Dios en nuestras manos,
si usted ha tenido la oportunidad de ir a la historia y ver de qué manera ha sido posible que nosotros podamos tener hoy un ejemplar de la Biblia en nuestras manos y cómo costó años, sangre, ¿verdad? Literal, hermanos, vidas de algunos hombres que Dios usó para que hoy usted y yo pudiésemos tener en nuestras manos este precioso y maravilloso libro. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este maravilloso libro, mis amados hermanos, que provoca algo en la vida de aquel que lo lee. Hay testimonio de hombres que el día de hoy están siendo utilizados por Dios para la publicación de la palabra de Dios, para la difusión de la Biblia, pero que en un principio utilizaron la Biblia para poder encontrar algunos argumentos e ir en contra de la existencia de Dios, y que utilizaron en sus investigaciones la misma Biblia para leerla y que terminaron el día de hoy entregados y rendidos al Señor. Cosas maravillosas que el Señor hace. Tuve la oportunidad de poder trabajar al lado de mi papá durante un tiempo, y todos los días pasaba él a casa por un servidor, nos íbamos juntos en el carro a trabajar, y él siempre, todos los días compraba su periódico, todos los días, desde que yo recuerdo, desde pequeño él siempre compraba el periódico. Le gustaban mucho los deportes, los practicó en su juventud y después ya no los practicaba, ¿verdad? Pero leía y compraba el periódico que era exclusivo de deportes. Y entonces ahí íbamos, yo bajaba a visitar a los clientes y él se quedaba leyendo su periódico todos los días, todos los días. Pero un día empezamos a platicar y él empezó a hablar de una película, de esas películas que suelen pasar, sobre todo en la época de Semana Santa, ¿verdad? En donde en la televisión empiezan a pasar películas que hacen alusión a algunos pasajes de la Biblia, algunos eventos. Y él me decía de una de estas películas, esa historia y ese nombre de este personaje está ahí en la Biblia, ¿sabías? Me dijo. Y le dije, ese nombre sí aparece en la Biblia, pero no la historia de ese personaje como está en la película. Y volteó a verme y me dijo, estás equivocado, yo lo he visto en la Biblia. Dije, bueno, a lo mejor yo no lo he visto, ¿verdad?, en la Biblia, pero creo que no está. Vamos a hacer algo, toda la semana no compraré el periódico y te voy a demostrar que estás equivocado. Le dije, acepto el reto. Y entonces a la siguiente semana que pasó por un servidor, ¿verdad?, yo llevaba mi Biblia. Y cuando nos íbamos a detener, que se acercó el del puesto de periódico para venderle el periódico, le dije, aquí está la Biblia. Sí, claro que sí. Y entonces toda la semana él se llevó la Biblia y nos deteníamos, yo bajaba a visitar clientes y él estaba ahí, A la vuelta de una semana tomó la Biblia, me la entregó y me dijo, he estado muy equivocado. Y empezó a expresar. Porque algo había sucedido cuando empezó a leer la Biblia. Y algo sucedió. Y le dije, quédate con ella. Sigue leyéndola. Bueno, gracias a Dios porque ustedes lo saben, mi papá ya partió hace algunos años, pero le entregó su vida al Señor. Algo sucedió, mis amados hermanos, porque empezó a leer esta palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y hermanos, cuando nosotros miramos desde el punto de vista humano, pues la Biblia debería de ser uno de los libros menos populares del mundo. Sin embargo, es el libro más vendido. Es el libro del cual se han hecho más traducciones en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. ¿Por qué es esto? Si repito, desde nuestro punto de vista, el punto de vista del ser humano, pues no debería ser tan popular la Biblia. La Biblia es un libro muy antiguo, de hace muchos años. Algunos dirán, es un libro muy viejo, ¿verdad? Un libro que además tardó para escribirse, más o menos, ¿cuánto, hermanos? Los que ya estuvieron en doctrina básica.
¿Cuánto tiempo más o menos tardó en escribirse la Biblia? Ay, pastor, pues mucho tiempo. Como 1500 años para escribirse la Biblia. Un libro que fue escrito por más o menos 40 personas, ¿verdad? Durante esta época. Además, hermanos, de ser un libro muy antiguo, muy viejo, que tardó mucho para escribirse, las personas que escribieron este libro no fueron los grandes cerebros de su época, no fueron las personas más reconocidas de su tiempo, sino fueron hombres comunes y corrientes, y algunos dirán más corrientes que comunes. Además es un libro, hermanos, pues difícil de entender. Al paso de los años ha habido concilios, ha habido reuniones, se han juntado expertos al paso de los siglos y todavía no se han podido poner de acuerdo en muchas cosas que dice la Biblia. ¿Por qué la Biblia es tan popular? ¿Por qué la palabra de Dios, si desde nuestro punto de vista humano, tendría todo para no ser tan popular? Además, hermanos, es un libro, además de difícil de entender, es muy largo. Es muy largo. El otro día les decía de aquella pequeñita, ¿verdad? Cuando yo le decía, mira el Evangelio de Juan, y decía, está muy lejos. Y ya les expliqué por qué, ¿verdad? Porque empezaba desde el Génesis y decía, es que está muy lejos. Es un libro muy largo. No es un libro que tú o usted toma, ¿verdad? En la noche cuando se sienta a cenar y empieza a leerlo, y antes de ir a acostarse ya terminó usted de leerlo. Es muy largo. ¿Por qué entonces es tan popular este precioso libro? Bueno, además de que es un libro muy antiguo, es un libro muy difícil de entender, muy largo. Hay algo más que lo hace, pues no tan atractivo, hermano. Porque cuando alguien empieza a leerlo, se da cuenta que lo que dice del que lo está leyendo no es nada agradable. ¿Le ha pasado? Cuando empieza a leer la Biblia, ¿verdad? La persona que lo lee descubre que lo que dice pues no es muy agradable. No es muy agradable. Es un libro, hermanos, que de una manera muy severa, categóricamente, condena las cosas que el ser humano hace en su diario vivir. Por ejemplo, la palabra de Dios, la Biblia, condena la embriaguez, condena la inmoralidad. Esto no es atractivo. No hace a la Biblia algo atractiva. Cuando alguien empieza a leerlo, descubre que es una palabra escrita que se opone a la envidia, al orgullo. Es un libro que nos permite ver y que condena y está en contra de todo lo que el hombre por naturaleza ama. Todas aquellas cosas que el hombre ama, que le gustan, la Biblia está en contra de eso. ¿Qué lo hace atractivo a este libro, hermanos? Cuando hay tantas cosas que lo harían no deseable. Es un libro en donde nos dice que no hagamos tesoros en esta tierra. Es un libro que dice que no dejes que la riqueza sea la que domine tu corazón. Es un libro que ordena al hombre que haga lo que el hombre no quiere ni puede hacer. No lo busque. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, un grupo de personas que seguían al Señor Jesús decidieron ya no seguirlo, decidieron dar la vuelta y regresar, porque le dijeron, es que dura es esta palabra. Las palabras que estás hablando son duras, y decidieron darse la vuelta y ya no seguirlo más. ¿Por qué entonces esta palabra, este libro es el más popular? ¿Qué es lo que hace atractivo a este libro? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque este libro
es la palabra de Dios. Amén. Este libro es la palabra por medio de la cual el Dios Todopoderoso, creador del universo, se da a conocer y se revela a cada uno de nosotros. Este libro, mis amados hermanos, es un libro que le ofrece esperanza a un mundo que no tiene esperanza, a un mundo desesperanzado. Es un libro que, aunque menciona la culpa del pecado, con todas las consecuencias que esto trae, también ofrece la esperanza para el pecador. Sí es cierto, condena la culpa, pero ofrece la solución que permite quitar la culpa y borrarla del corazón. Es un libro en el que encontramos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero es un libro que dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este libro, mis amados hermanos, en él, cuando lo leemos, ofrece a aquel que ha caído la oportunidad de levantarse. Es un libro que ofrece al pecador la oportunidad de ser perdonado. Es un libro que al perdido le ofrece la oportunidad de ser hallado. Es un libro que a aquel que está muerto le ofrece vida. Y vida en abundancia. Y vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a lo más profundo del ser humano. Haya lo más profundo del ser humano, que trata con nosotros, que trabaja con nosotros, que discierne las intenciones, los pensamientos de cada uno de nosotros. Es un libro que nos ofrece esperanza a aquel que está desesperanzado. Y que todo esto lo hace a través de la figura central del tema central de este libro, y es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel del cual usted y yo podemos leer que Juan el Bautista lo mira acercarse al río Jordán donde estaba bautizando y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el libro que exalta la imagen del Dios invisible a través de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que se despojó, que dejó su divinidad, que dejó el cielo para hacerse semejante a los hombres. Y que a través de Él hemos recibido ese conocimiento del plan de Dios, del corazón de Dios, a través de la persona de Jesús. Por eso este libro, mis amados hermanos, desde el punto de vista humano, que no sería el menos popular, es el libro en el cual usted y yo podemos encontrar lo que el ser humano necesita: a nuestro Señor Jesucristo. Porque todas aquellas cosas que ofrece, el ser encontrado, el perdido, el perdón del pecador, y todo esto es a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en este libro encontramos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Encontramos que nos dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que nos deja ver el corazón de Dios, el propósito de Dios
de que el ser humano alcance salvación, de que el ser humano perdido y extraviado pueda alcanzar salvación a través de aquel que el Padre envió a este mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este libro es tan popular. Por eso este libro, aquel que lo lee, suceden cosas maravillosas en su vida. Porque lo que está leyendo es el corazón de Dios. Es el libro del cual, el cual dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Es aquel libro que dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ese libro que además habla de la muerte física y que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso la Biblia, mis amados hermanos, es el libro más popular y seguirá siendo el libro más popular, el más atacado, el más odiado, pero es el libro más popular porque es Dios mismo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, revelándonos su perfecta voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este libro, cuando nosotros lo leemos, nos transforma, nos cambia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios mismo estaba hablando a la vida, al corazón de aquellos hombres comunes que estaban escribiendo y que estaban plasmando ahí algo que usted y yo hoy tenemos en nuestras manos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Es útil. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye y además nos capacita para toda buena obra por medio de este precioso libro, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, al estar hablando con ese grupo de hombres después de que vino un milagro maravilloso que Él obró, ¿verdad? Los judíos empiezan a cuestionar, los judíos empiezan a hablar, y entonces el Señor les dice, ustedes escudriñan las Escrituras, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero Jesús nos está diciendo, lean la Biblia, escudriñen la Biblia, no está diciendo eso. Jesús les está diciendo a ese grupo de hombres, ustedes escudriñan, ustedes están leyendo ahí la palabra de Dios como si por sí sola ustedes obtuvieran vida eterna con el hecho de leerla. Pero son tan ciegos que no se dan cuenta que esta palabra está hablando de mí. Esto es lo que hace la diferencia. No es el libro en sí, mis amados hermanos, como si fuera un amuleto, como si fuera algo mágico. Es de quién nos está hablando. Y Jesús dijo, por eso, no lean así. Déjeme hablarlo de esta manera. Porque la Biblia está hablando de mí. La Biblia les da testimonio de mí, las Escrituras les hablan de mí. Y entonces no es una orden de leer la palabra, aunque encontramos, ¿verdad? Ahí la Escritura que nos habla de leerla. Pero Jesús les está diciendo a ese grupo de hombres, no sean ciegos, esta palabra está hablando de mí. Es por eso, mis amados hermanos, que todo aquel que lee va a poder encontrar en estas palabras, en estas páginas, al Hijo de Dios, revelado para salvación. Por eso la Biblia es el libro más popular. En él, usted y yo encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Y este libro es suficiente para cada uno de nosotros. No necesitamos nada más. Acompáñeme a Juan, ahora sí, al capítulo 20.
Ahí al final de ese capítulo 20. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y al final del capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo número 30, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hermanos, hubo muchas otras cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Muchas, pero que no están escritas. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Las cosas que están escritas, lo que tenemos aquí, tiene un propósito de parte de Dios: que creamos en Jesús, que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque si así no fuera yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Y si me fuere, regresaré por ustedes y los tomaré para llevarlos conmigo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Las cosas que están escritas en este precioso libro, hermanos, es para que usted y yo y todo aquel que lo lea crea en Jesús. Que Jesús es el Cristo, que Jesús es aquel Mesías esperado por el pueblo judío y que ha sido revelado a cada uno de los que estamos aquí. Y que creyendo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y dice la Escritura: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por eso que la palabra de Dios, la Biblia, transforma al ser humano, porque en ella usted y yo encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Y somos provocados por el Espíritu Santo para creer en Él. Y cuando creemos en Él, usted y yo tenemos vida en su nombre. Cada uno de los que estamos aquí, mis amados hermanos, tenemos la bendición y tenemos la oportunidad, y también los que nos están siguiendo ahí, de tener una Biblia. ¿Todos tienen Biblia en casa? Levante su mano. ¿Alguien no tiene Biblia? Levante su mano. Con gusto le obsequiamos una. ¿Alguien no tiene Biblia? Usted y yo tenemos en nuestras manos la palabra que Dios ha hablado, el corazón de Dios revelado, el poder conocer a aquel que Dios envió para que nosotros tengamos vida. Por eso este libro, con tantas y tantas cosas que hay, que pudieran hacer de él el más o el menos popular, lo hacen el más popular. El único libro que puede transformar y cambiar vidas es la palabra de Dios. Muchos pequeñitos, ¿verdad? Y me han escuchado decirlo, sobre todo a los papás: cómprenle su Biblia. No se las meta al celular. Cómprele su Biblia. Después que se las compre, si quiere, se las pone. Cómprele su Biblia. ¿Cuántos tienen, pequeños, cuántos tienen su celular? Ya. Levante su mano. No se los vamos a quitar, no se espanten. ¿Cuántos tienen celular? Levántela. Levántela bien, eso. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia ahí en su celular? Ok. Bájenla. ¿Cuántos la leen? No la levanten. Deles vida. Deles vida a sus hijos. Cómprele su Biblia. Y cuando suban a su clase, díganle: déjame el celular aquí tantito, ya te lo doy al ratito, ¿verdad? Ten tu Biblia y
lee tu Biblia. Mis amados hermanos, si nosotros pudiésemos de verdad valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sabe cuánto tiempo dedicaríamos a estar aquí? Entendemos entonces por qué el salmista decía: cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Más dulce, Señor, que la miel, más deseable. Porque a través de esta palabra, en esta palabra, encontramos al Hijo de Dios. Y al encontrar al Hijo de Dios, encontramos y recibimos vida. Y ese es el corazón de Dios. Él quiere que usted y yo vivamos, que tengamos vida. Así es que, hermanos, si usted tiene una Biblia, no solamente la tenga ahí, léala, créala, valore y aprecie lo que Dios en su infinita misericordia ha puesto en nuestras manos para la gloria de su nombre. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar con el pastor Miguel. Agradecemos, Señor, esta palabra y sin duda, Señor, es viva, es eficaz, porque la mayor parte de los que hemos experimentado su lectura hemos visto la transformación en nuestra vida. Permite, Señor, que no solo sea por un tiempo, por un momento, por un instante, sino que siempre, Señor, la leamos Sí, Señor. y la vivamos para experimentar, Señor, las bendiciones que tú tienes a través de ella. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque usaste tantos y tantos hombres y que, como escuchábamos, dieron su vida para que hoy nosotros la tengamos. Gracias, porque en ella, Señor, hemos encontrado esa vida eterna. Gracias por esta palabra, Señor, que es más que papel y tinta, que es más que una imagen. Señor, tu Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos que la leemos, de aquellos que la vivimos y la experimentamos. Permítanos, Señor, seguir deleitándonos en ella, para poder decir como tu siervo, Señor, para poder experimentar y amarla, y que es dulce más que la miel. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, que lo guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente, siempre, cada día, a leerla, y que tu Espíritu Santo nos lleve a entenderla. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Antes de dejar el lugar al pastor Miguel, vamos a cantar y a decir lo que hoy usted y yo conocemos, entendemos, creemos, que hemos encontrado en este maravilloso libro: que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Rey. Amén. Vamos a decírselo. Tú eres Dios.